Para cerrar esta semana posterior a la elección del 26 de octubre, para cerrar esta semana de mucha evaluación, de mucho balance, recibimos al director general de la consultora Factum, Óscar Botinelli, que llega por segunda vez al Observador TV, pero la otra vez había estado de tarde y por primera vez lo tenemos de mañana. ¿Qué dice Óscar? No, bienvenido. Por tercera vez. La segunda, ¿Es la tercera que venís? Sí, la segunda de este periodo electoral, pero cuando había arrancado yo ya También, sí. Eso es el primero que viene 3 veces. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Óscar, a ver, justamente, está terminando una semana muy especial para los uruguayos y para vos también. ¿Cómo la estás finalizando? ¿Con qué sensación? Bueno, digo, acá hay temas que va a haber que estudiar mucho. Yo diría que yo por lo menos estoy aproximándome a esta idea. Lo macro es esto. Tenemos una idea de un escenario casi congelado por lo que se ve a nivel de lemas de partidos. Más o menos el Frente Amplio obtuvo los mismos diputados la vez pasada, un senador menos. Y ahí hay una cosa que todos nos la estamos comiendo. Como Saravia se pasó a mitad del periodo. En los hechos sigue la cosa igual. En ese a todos sentido, nos quedó la idea de que el Frente Amplio tenía 15. Sí, tiene 15 porque se pasó un senador. Pero eligió cada 16. Totalmente. Y el Partido Nacional eligió 9. Es decir, no es que quedó igual el Senado. Quedó igual a como está, pero desde el punto de vista electoral hubo un cambio que perdió el Frente. El Frente, hay un dato que es muy importante, que es, en los últimos 10 años perdió primero 2 diputados y después pierde un senador. Esto es una línea que el Frente Amplio tiene que atender, digo, es decir, más allá de que porque haya pasado un susto y, como se dice en el ANCA, un piojo haya retenido la mayoría en la Cámara de Diputados, no es para que no estudie por qué está perdiendo. Ahora, Óscar, ¿no es la gran sorpresa de la elección el hecho de que el Frente Amplio haya votado casi lo mismo que en 2009? Bueno, es un poco menos, ¿no? Pero bastante menos. No, pero analicemos lo siguiente. Sí. Sociológicamente. Sí. El Frente Amplio todavía, y yo creo que esto ya se va terminando mirando los números, tiene una ventaja que es lo que nosotros le hemos llamado, es un estudio que ya hemos presentado en los últimos 10 años, empezamos a presentarlo en 2008, que se llama el recambio biológico. De los que mueren, de los que desaparecen del padrón electoral, más o menos 2/3 son votantes blancos y colorados y 1/3 el Frente Amplio. Es decir, que ya solo la salida de votantes por muerte al Frente Amplio le da un crecimiento de casi un 1%. Y a su vez, bueno, lo que venía era que los jóvenes en 2/3 se pronunciaban hacia el Frente Amplio, es decir, el doble recambio, las altas y bajas al Frente Amplio le daba entre 1,7 y 1,8. Ya en el 2009 el Frente Amplio, con los votos del 2004, tuvo que estar en 52,3 más o menos, y sacó el 48. Ahí fue una gran pérdida. Pérdida de lo que perdió y pérdida de lo que no ganó. Sí. Esta que arranca, bueno, olvidémonos de lo que ya perdió, arrancó con el 48,0, tenía que estar más o menos en el 49,8. Por lo tanto, la pérdida de 2 puntos, no sabemos qué va a terminar, probablemente en 47,7. En este momento está 47,8. Sí. Pero probablemente pierde un 0,1 con los votos observados. La vez pasada perdió 0,2. Igual no es trasladable. Lo más probable es que con esos 30.700 observados termine en 47,7, decís vos. No, existe una gran probabilidad que termine en 47,7. Ahora, pero está bien lo que entonces me refiero, ahí hay 2 puntos de pérdida que el Frente tiene que atender. Pero yo digo una cosa mucho más importante. Pero perdón que te corte con esto de nuevo. En votos, ¿no es muy poco lo que perdió de 2009 a 2014? Claro, pero lo que no nos podemos olvidar, que si uno analiza votos como un conjunto es correcto el análisis. Si uno lo analiza como suma de personas, ese conjunto tuvo un cambio interior. Ese cambio biológico benefició al Frente Amplio. Bien. Y no se tradujo en las urnas. Eso es pérdida. ¿No? Si yo tengo un ingreso de capital y el balance que termino es el mismo que el anterior, quiere decir que ese ingreso de capital que tuve lo perdí. Pero hay otro fenómeno. Esta aparente estabilidad, porque hablemos en manejo de temas electorales,
que alguien pierda o baje 2 puntos no es dramático, en tendencias históricas de larga duración. Es decir, ni es dramático que el Partido Colorado haya perdido 2, otra cosa es toda la línea histórica que está corriendo el Partido Colorado, pero no porque haya perdido 2 esta vez. Ni que el Partido Nacional, bueno, haya ganado 2 tampoco es un gran éxito, ni que el Frente Amplio esté más o menos igual, más allá de lo que dije. Por debajo de esta superficie, lo que ocurre, y esto va a haber que esperar ver bien los circuitos, que hay movimientos subterráneos muy fuertes. A ver. Cambia la característica de los votantes al Frente Amplio. El Frente Amplio sin duda está perdiendo en los sectores medios, eso es claro, sectores medio altos si se quiere llamar. Sí, ¿y dónde gana? Y gana abajo, en los niveles medio bajos y bajos. ¿Pero no ganó siempre abajo? No. Primero, desde que ganó la presidencia, desde 2004. Bueno, ¿No ganó siempre abajo? No, ganar no sé a qué le llamas. El tema es crecer. Es decir, abajo el Frente Amplio, cuando llegó a la presidencia el Frente Amplio logró ser una fuerza de peso en los niveles bajos, después de haber sido, en el nivel más bajo de todo, el Frente Amplio una fuerza que era la tercera. Sí. Logró... Pero eso no, lo que yo te preguntaba, ¿eso no cambió a partir de 2004? En 2004 mejoró y siguió mejorando un poco más. Hay un crecimiento en los niveles bajos y aparece, sí, claramente, que hay todo un segmento muy ajeno a lo que ha sido el voto a la izquierda en Uruguay, en el sentido de gente con mucha lejanía de lo político, que era un voto en vieja data, 20 años atrás, 30, era un voto muy del Partido Colorado. Niveles periféricos de Montevideo, por ejemplo. Y en una época era un voto de Pacheco, aparte. Y ¿no? bueno, esencialmente Pacheco, digamos, en el auge del pachequismo, ¿no? Hay un dato, hay una zona en Montevideo, en el eje de José Beloni, la Cuchilla Grande, ¿no? Que zona de mucho personal de familias militares, de tropa, que el Frente Amplio en 1984 estaba en el 20-22%. Hoy está lejos por encima del 50%. Y ahí, lejos del 50%, estaba no solo el Partido Colorado, sino el Partido Colorado, casi de cada 4 votos colorados, 5, 3 o 4 ante Pacheco. Es que ya sea militares o policías, nunca tuvieron tanto aumento de sueldo como con el Frente. Bueno, yo creo que el tema es no solo un tema directo de aumento de sueldo, creo que hay varias cosas. Primero, el Frente Amplio ha generado una mayor calidad de vida económica, por lo menos, porque se puede discutir, en algunos casos, gente considera que la calidad de vida no mejoró por temas como inseguridad o la calidad de la educación. Pero económicamente, en general, los niveles bajos, no solo policías, han tenido un mejoramiento muy grande. Segundo lugar, son niveles que en general tienen 2 conductas políticas, o van a cosas más desestructuradas o a cosas de liderazgos muy fuertes, pero siempre buscando referencias que uno en términos de sociología política le llama paternalista, ¿no? Es decir, esa figura que da una protección con su liderazgo, no es solo líder político, mucho más que eso. Eso fue Pacheco. Eso sin duda lo es Tabaré Vázquez. Y eso de alguna manera, como daría muy diferente, también lo ofrece Mujica, en un tono más light, parece menos protector, pero lo es. Y eso también atrae mucho, no es solo lo económico. Sí, sí. Y lo otro, bueno, el Frente Amplio es el poder, es el oficialismo, y el oficialismo da, por su sola existencia, un sentido de protección. Sí, da seguridad. Claro, yo diría más que seguridad, todavía la palabra debería ser certeza. Claro, porque hoy la seguridad está asociada a lo otro, a la seguridad ciudadana. Sí, por eso certeza, digo. sí. Sí, no, la verdad, tu palabra es correcta, pero como hoy seguridad claro, se asocia inmediatamente a delito, da certezas. Sí, sí. Es lo que daban Sanguinetti y Valle hace muchos años. Exacto. Lo da Vázquez hoy. Sí, lo da Vázquez. Mujica tiene el problema de que en lo instantáneo no da certezas, es ese cambio permanente de él.
En lo macro sí, como la gente dice, no, yo a Pepe lo sigo. Quiere decir, ahí tengo una certeza. ¿Para qué triunfo de Mujica esta elección? Fue el gran ganador junto a Vázquez. Sí, yo no me gusta comparar, pero de los 50 diputados del Frente, en principio hay 30 que responden al mujiquismo. Es verdad que hay 5 diputados que son de las 711 y no queda claro las 711 si va a jugar tan en el mujiquismo como fue elegido. Sí, pero forma parte de ese giro a la izquierda. Sí, bueno, ahí es más difícil interpretar el voto a Sendik, ¿no? Está claro que Raúl Sendik tiene el visto bueno del MPP. Tiene afinidad con la 609. Sí, pero ahí va a haber un juego de Sendik entre Vázquez y Mujica. Yo no lo doy tan claro. Pero si vemos cómo salió la elección, la configuración de la elección, bueno, Mujica va a ser el referente de 10 de los 16 senadores del Frente, si gana la presidencia, obviamente, y de 30 de 48 diputados, 46, digamos. Digo 46 porque después hay 4 que hay que sacarlos de cuadro, los 2 de Constanza Moreira, que ya es una actitud diferente, no entra ni del lado de lo que puede llamar vasquismo-astorismo, ni del lado del mujiquismo, y también Darío Pérez y Víctor Semproni, que se mueven con mucha independencia. Exacto. Y en el Senado también, yo dije 10 en 16, no, 10 en 15, porque también Constanza Moreira sale del cuadro es una figura independiente, notoriamente lejana de Vázquez. Igual en el caso de Semproni, si bien se maneja con independencia, es una persona fiel a Mujica en muchas cosas. Bueno, él no fue elegido por el mujiquismo, ¿no? No, pero él siempre se manifestó fiel a Mujica y hasta dio la sensación que aquella vez, cuando fue un disidente por la ley de caducidad, se inmoló para salvar a Mujica. Sí, eso es real. Pero, digo, él fue elegido con sus propios votos, en una alianza o en el apoyo al Senado de Darío Pérez, en una alianza electoral con los socialistas, ¿no? Exacto. Así que yo creo que eso hay que considerarlo como independiente, más allá de la simpatía de Semproni hacia Mujica, ¿no? Y dentro de dentro de la interna del partido, del partido izquierda, ¿no? Dentro del oficialismo, si bien Astori es una referencia que ya fue designado como ministro de Economía ante un eventual triunfo, en su interna pierde fuerza. Bueno, el problema que tiene el astorismo... Bueno, acá hay un tema. Primero, los sectores del Frente Amplio que representan los niveles medio altos, donde podemos encontrar todo lo que hoy es Frente Liber Sereñi, que en 2004 era Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Alianza Progresista, más la vertiente, cuyo electorado fue de ahí, había obtenido 7 senadores en 2004. En la elección pasada eran 6, ahora son 3. Esto yo creo que está marcando un poco que no es solo giro del punto de vista ideológico, sino también algún cambio de electorado. Ese electorado no es que cambió de ideas el electorado, sino que cambió el electorado. Sí. Uno de los que lo pierde porque el vicepresidente de la República es de otro sector. No, estoy contando los senadores, los elegidos como senadores. No estoy contando el vicepresidente. Ah, no, pero yo estaba hablando del Frente Liber Sereñi. Sí, pero el Frente pierde a uno porque ahora el vicepresidente no es de ese sector. No, pero ese es vicepresidente. Estoy hablando de senadores. De los electos. De los 5 senadores que tenían el Frente Liber Sereñi, queda con 3. La vertiente tenía 1, quedó con 0. La vertiente tuvo 2 en el 2004, 1 en el 2009 y ahora nada. Y lo que hoy es el Frente Liber Sereñi tuvo 5 senadores sumados en el 2004 y se sumaba a Danilo Astori, que era vicepresidente de la República. Del punto de vista electoral no cuenta eso, ¿no? No, cuenta después para los acuerdos, digo, para el funcionamiento de la Cámara, porque sí, para el funcionamiento de la Cámara, si Sendik es vicepresidente de la República, va a ser uno más en el Senado del giro a la izquierda. Sí, por supuesto, pero a mí lo que me importa más es el análisis electoral. Del punto de vista electoral, ¿no? Y el tema es que no solo con 3 senadores, sino en disminución, Astori necesita una sólida relación con Vázquez, porque ustedes recuerdan lo que fueron estos 5 años, donde en ese estilo Mujica, medio guerrillero, le daba gran apoyo al equipo económico y por otro lado desde la torre ejecutiva salían permanentemente petardos
en los diarios contra el equipo económico, ¿no? Rumores, filtraciones, hasta que, bueno, cuando vio que esto hacía daño al gobierno, en un momento Mujica mandó parar. El equipo económico ya tiene problemas en su línea económica con buena parte del Frente Amplio que no la comparte. Eso es un dato. Vázquez tiene la convicción de que para el país o para su concepción de gobierno es esencial la línea económica de Astori, que además da mucha tranquilidad a sectores económicos del país. El problema es que en esta ecuación va a ser un esfuerzo permanente sostener la línea económica, va a estar permanentemente bombardeada. El presupuesto no va a ser fácil para el Frente Amplio, cuando va a venir temas de impuestos, bueno, algunos ya el propio Vázquez lo fue anunciando, el caso de la reintroducción del impuesto de primaria al agro, a la tierra, pero va a venir algunas otras cosas que al equipo económico le va a obligar a poner toda su fuerza. Y esto puede tener el efecto de que el astorismo va a quedar tan concentrado en la defensa del equipo económico y la línea económica que puede perder fuerza en otro tipo de planteos. Se va a dar una tensión importante también con la política exterior. Sin duda, el MPP y aliados apoyan mucho la línea de política exterior que llevó adelante Almagro y sin duda no es la línea de política exterior que compartan tanto Vázquez como Astori. Entonces ahí puede haber una tensión fuerte. Para el MPP es muy importante que Uruguay no haga un giro, por lo menos un pequeño cambio en política exterior, que siga estos lineamientos, y sin duda todas las señales dadas por Vázquez van en sentido diferente, ¿no? Oscar, antes de meternos en lo que puede pasar el 30 de noviembre y también antes de meternos en el trabajo de las encuestadoras, ya que estábamos con las internas, hagamos también dos breves evaluaciones de cómo quedó la interna colorada, que parece más dividida que nunca, y de cómo quedó la interna del Partido Nacional. Bueno, el Partido Nacional es muy interesante porque, a ver, viendo el Senado, bueno, acá tenemos que hablar, no sé, del lacayismo, refiriéndonos a lo que fue la calle Herrera y lo que es la calle Pou, todo ese conjunto. Sí, ahora es todos hacia adelante el grupo ese, ¿no? Sí, no, ya sé, pero si no, no puedo comparar para atrás. Sí, sí. La bancada actual de esos son 5 senadores, originalmente electos 5 senadores. Vamos a dejar de lado los pases. Y ahora eligieron 6. Sí. De esos 6, aparte 5 debutan en la Cámara de Senadores. Nunca estuvieron. Sí, pero desde el punto de vista electoral lo que me importa son los números. Y Alianza Nacional tenía 4 y tiene 4. ¿No? Eligió 4 y tiene 4. Dejémoslo los pases porque complica. Si no, sí. No es lo que votaron. No hablamos de elecciones. Quedó 6-4 esa interna. 6-4, pero en la Cámara de Diputados, donde había una relación de 3-2, ahí sí, cambiando, además no es fácil asignar todos los diputados, porque hubo alguno que no salió con ninguno de los dos. La vez pasada daba más o menos un balance de, yo qué sé, los 30 al Partido Nacional, 19-11, 18-12, o 18-11 más un independiente. Y hoy quedan, por ahora, 16-16. Digo por ahora porque hay alguna banca que se está disputando por muy pocos votos de diferencia. Caso de la de 33. A mí me parece que termina cayendo del lado de Larrañaga, de Alianza Nacional, pero Mario Silveira la está disputando a muy pocos votos, ¿no? Después hay otras bancas, sí, en balance, pero, por ejemplo, no cambia la correlación la que está en disputa entre la segunda de la 40 con la tercera de la 71. Pero bueno, más allá, claramente el Partido Nacional queda a nivel de la Cámara de Diputados 2 bancadas iguales. Yo creo que sale muy fortalecido la interna Jorge Larrañaga en esta elección. El Partido Colorado... Igual la lista de la calle Pou, esa 404, votó muy bien, ¿no? Claro, pero, bueno, primero ahí, al hablar de 404 se está hablando de la lista de diputados de Montevideo. Sí. Bueno, sí, sacó 55.000 votos, pero le gana bastante cómodo Larrañaga, ¿no? La 2014. Sí. Pero por otro lado estaba la 71 y por otro lado estaba la 40. Es decir, ya empezar a analizar cada una de las listas de diputados, mucho más complicado el panorama. Más bien, digamos, la lista del Senado de la calle Pou, sí,
votó muy bien, Muy ya bien, que sacó 6 senadores. Y en la interna colorada, en el Senado la cosa quedó 3-1 ahora. 3-1. Y perdieron 1. Claro, lo que pasa es el siguiente, apenas duplica Bordaberry a Morín, es muy poco, y si hubieran habido 5 senadores quedaban 3-2. Exacto. Al perder el senador lo pierde el sector de Sí. Ballista. De hecho, hasta último momento ahí no se sabía si era Marta Montaner o Tabaré Viera quien entraba. Claro, Entró bueno, pero Montaner. por ahora quedan, parece muy difícil que se pueda descontar, es unos 65.000 votos dividido 3 contra 30.000 dividido 2. Y en el caso de diputados, claro, por la asignación por departamentos, Ballista Ley saca una banca en Montevideo y saca una banca en Rivera. Por el sistema electoral nuestro, Montevideo, bueno, le cae ahí que cuando, en una disputa entre dos, cuando uno le gana, duplica al otro y hay 5 bancas en disputa, se reparten 4-1. Es uno de los efectos del sistema. Entonces, maximiza las bancas que obtiene Bordaberry en Montevideo, que saca 4, y Ballista Ley saca la de Montevideo y la de Rivera, y las otras 11 son todas de Vamos Uruguay. El tema que ahí lo que hay que hablar más que del tema bancas es cómo va a ser la discusión hacia el futuro. Ya hemos visto dentro de Vamos Uruguay algunos cuestionamientos a Bordaberry, ¿no? Fernando Amado, que se ha caracterizado por ser un disidente en ese sector, otra vez discrepó con su líder, ¿no? Con Sí, Pedro sí, Bordaberry. otro, y además hay algunos movimientos subterráneos complicados, ¿no? Pero ¿asoma un nuevo sector que podría ser liderado por Fernando Amado? Bueno, yo diría que el Partido Colorado está todo por verse. Es un partido que entra en un periodo de verificación de liderazgos. Si Bordaberry logra y quiere mantener el liderazgo, pero también hay una duda si él quiere continuar. Y ya lo van a empezar a cuestionar aparte. Van a empezar a cuestionar ese liderazgo, seguro. Bueno, eso ya está cuestionado. Sí. ¿Cuál es el papel de Coutinho? ¿Sale bien, sale mal? Hay toda una discusión sobre eso, porque de alguna manera estaba prefigurado como una especie de número 2 y eventual sucesor. Ha quedado cuestionado internamente. Pero está siendo cuestionado, no digo que quede cuestionado, hay que ver cómo termina todo esto. Y bueno, y ver si emergen nuevas figuras. El Partido Colorado yo creo que está en una situación de un revulsivo muy grande, y se sigue planteando un tema histórico acá. Si los partidos tradicionales realmente tienen un largo camino de seguir siendo dos separados, digo, lo que va a ser la experiencia Montevideo del Partido de la Concertación, si no estaría marcando un rumbo hacia el futuro. No es fácil, pero esto está marcando que hay ahí un tema complicado. A nivel nacional, pensando en el Senado, ¿cuál fue la lista más votada del país? La lista a senadores más votada del país. Ahí tengo una duda de si fue la de Mujica o la de la calle Pou. O la 609 o la 404. Bueno, los números no tienen que ver con el Senado, los números son solo para... Sí, no, pero yo te preguntaba de lista, de número. Bueno, eso no se sabe todavía. No, número es por departamento, y siempre la más votada Montevideo, y Montevideo la más votada, la 609. Pero tú me dijiste de Senado. Sí. Senado no corren los números. No, está claro, está. La lista del Senado. La lista del Senado, ahí estuve todo el día ayer trabajando con los números, pero de la sopa de números no recuerdo todo. Además, como los números de las listas a mí me importaban para comparar dentro de los partidos, lo cierto es que Mujica están 6 senadores y la calle Pou en 6. Si en votos uno sacó más que el otro, la verdad que no lo recuerdo en este momento. Pero son las 2 listas al Senado más votadas del país. Las 2 listas al Senado más votadas del país son la que encabezó Mujica, pero la lista del Senado técnicamente hay que nombrar la lista encabezada por Mujica y la lista encabezada por la calle Pou. Claro, porque se unificaban en varias que había. No era en el caso de la calle Pou no era la 71 era igual que la 404, por eso. No, pero acá no confundamos. Lista es una nómina de personas. Sí. A la Cámara de Senado había una sola lista de la calle Pou. Por eso, hablando de números, era la misma lista al Senado de la 404 que la 71. Claro, pero eso eran hojas de votación. 404 era una hoja de votación, que lleva la misma lista al Senado. Bien, yo me refería al número, por eso. El número es la hoja de votación. Sí. Hay varias hojas de votación detrás de una lista. La hoja de votación es el continente, el recipiente, el vaso. La lista es el agua que está dentro, el contenido. No importa en cuántos recipientes está, es uno solo. Por eso, se suman todas. No se suman, se vota una lista.
Claro, yo lo que estoy diciendo es que se suman, se suma lo que votó la 71 más la 404, Claro, lo que pasa es más que la 40 en el Senado. No, lo que pasa es que el orden es al revés. Uno vota un partido, Sí. dentro del partido vota una lista. Sí. ¿Está? Y dentro de la lista una Y hoja. la lista la vota a través de distintas hojas de votación. No es al revés. Bien. No es que uno a través de una hoja suma los votos para seguir sumando el partido. El orden es al revés. Bien. Bueno, ¿cómo evalúas tu trabajo? Bueno, nosotros bastante bien. Digo, acá lo que creo, bueno, esto da para hablar mucho y creo que se ha hablado demasiado, entre otras cosas porque el otro día descubrí que hay elecciones no para ver si las encuestas funcionan bien o mal, sino para elegir gobierno y parlamento. Pero para la prensa uruguaya parece que se eligió solo para comprobar si las encuestas funcionan. No, el tema es el siguiente. Nosotros venimos luchando hace muchos años que se entienda que son las encuestas. Y lo advertimos siempre a lo largo de las presentaciones, pero en la última en particular. Y hemos logrado un éxito absoluto. Nadie escucha. ¿Qué decimos? No es un pronóstico. Estos números pueden cambiar, porque uno lo que da es resultados a momentos determinados y puede marcar algunas tendencias. Pero la campaña electoral sigue y la gente se decide hasta el último momento. Entonces, nosotros combatimos el concepto de que la encuesta es un augurio, una adivinanza, o una apuesta. Va a salir el número 46 o el número 43. Yo creo que en los últimos tiempos se ha caminado demasiado, incluso en la presentación de muchas encuestas, de jugar a que esto es un concurso de aciertos. Nosotros venimos combatiendo hace muchísimos años, no es que hoy empezamos. Y antes de la elección lo decimos, esto no es un pronóstico, pero no lo decimos solamente por razones técnicas, decimos, no se tome con pronóstico, estos números pueden cambiar. Lo advertimos, no se escucha, se queda con el número. Y además, como mucha gente no lo recibe directamente, sino intermediado por otros medios de comunicación, los medios de comunicación tienden a simplificar lo que se dijo y a presentarlo mucho más como va a dar este resultado, que no es lo que se dice. Ahora, Oscar, si bien en tu última intención de voto no fuiste el que se alejó más de los números reales, porque hubo otras consultoras que estuvieron más lejos, ¿no pensás que los números de la encuesta del miércoles, la última, previa a la elección, subestimó al Frente Amplio? Bueno, el tema es el siguiente, sí. Nosotros nos daba que la encuesta al 19 de octubre se cerró. Nos daba que con el movimiento que podía haber indefinidos y dudosos, el Frente Amplio podía estar del 44 al 46. Bueno, del 46 al 47,8 la diferencia es muy pequeña. Claro, pasa que esa diferencia cambió e hizo que llegara a mayoría parlamentaria. Bueno, pero lo que pasa es que uno no puede medir efectos cualitativos de los números. Lo que daba el juego de probabilidades, que es lo mínimo, la menor probabilidad que el Frente tuviera mayoría parlamentaria. Y fue la menor probabilidad, porque si hubiera sido la mayor probabilidad, no estamos 24 horas para saber si obtuvo la mayoría parlamentaria. Sí, vos no lo descartaste igual, por eso. Vos dijiste que era la menor probabilidad, pero se podía dar. Bueno, consideramos que sí, que lo más probable es que no fuera, pero más probable, quiere decir, es lo único que va a ocurrir. Que era la menor de las probabilidades, y fue la menor de las probabilidades. Fíjense que si llega a terminar el Frente aún en 47,9, si quieren, sí. Es decir, está en 47,8. Si llegara a aumentar con los votos observados, es la mayoría parlamentaria obtenido con el menor porcentaje de votos en toda la historia del Uruguay. Nunca se obtuvo una mayoría parlamentaria con el 47, debajo del 48%. Sí, y en votos, ¿por cuántos votos lo obtendría? Bueno, hay que esperar que termine. Bueno, ahí es difícil decir cuántos votos porque tiene que ver con el juego de cocientes y no cocientes. No es un número único. Digamos que sí, por un poco más de 10.000 votos. Pero lo importante es, una de las grandes cosas que ayudó al Frente Amplio, yo hice 2 largas exposiciones, donde, sobre todo para salir a refutar algunas afirmaciones que decían, si el Frente no saca el 48,5 o 48, no va a tener mayoría. Y yo hice un análisis que lo concluí con esta frase.
el Frente puede obtener mayoría parlamentaria con el 47 y puede no obtenerla con el 48,5. Porque no es un tema fijo. Depende de la relación binaria entre todos los actores. Frente con Partido Nacional, Partido Nacional con Partido Colorado, Frente. Y dije, lo relevante para esto es si los partidos chicos, por ejemplo, el Partido Independiente no pone la tercera banca, Unidad Popular no entra, o el Partido Ecologista no entra. Resulta que el Partido Ecologista votó muy bien, 17.000 y pico votos, casi 18, y no logró la banca. Si esa banca entraba, por eso cuando dice por cuántos votos obtuvo la banca, depende. Si la manejamos cociente Frente Amplio Partido Nacional, sí, más de 10.000 votos. Pero si vemos que con 4.000 entraba el Partido Ecologista al Parlamento, el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria por esos 4.000 votos que le faltaron al Partido no le Ecologista. alcanzó. Y vos, me acuerdo que en la proyección, el domingo en un momento, pensaste que le daba. Sí, porque el tema es el siguiente. La proyección, el problema que tuvimos, que alguien se saltea incluso, que estas proyecciones son privadas, vale decir, se financian. Antes de pasar a la proyección, para hacerlo cronológico, en la misma encuesta de intención de voto del miércoles, la última previa a la elección, que hablábamos recién de lo del Frente Amplio, ¿pensás que sobreestimaste a los colorados? Bueno, más o menos, es decir, nosotros el Partido Nacional, yo creo que hay que detenerse en esto, nos daba 32 la encuesta. Y el proyectar la encuesta, el proyectar no es pronosticar, proyectar es decir, tengo indefinidos, tengo dudosos. ¿Para dónde van? Para dónde van en ese momento, sí. No en el futuro, no en la elección. Y el rango nos daba 31 a 33, es decir, a nosotros nos daba la posibilidad que el Partido Nacional, de lo que daba la encuesta, no retuviera, pues nos daba 8, de los 32 había 8 dudosos en el Partido Nacional. Y nos daba que podía no retenerlos. Por eso pusimos 30. El Partido Colorado con 15 nos daba 4 dudosos. Y el rango lo pusimos en 14 y fue 13. Bueno, no fue subestimar tanto. Veíamos que el Partido Colorado podía no tener consistencia. Es decir, la posibilidad de que el Partido Nacional y el Partido Colorado no se sostuvieran en el número puro de la encuesta está expresado en los rangos que presentamos. Bien. Bueno, ahora sí, yendo al domingo, a la proyección, lo que me decías. El domingo, la proyección, no fue la mejor que hicimos, hemos hecho otras mejores, fue relativamente correcta, es decir, por lo menos... Y sobre todo comparada con las otras que se hicieron a la misma hora. Empezamos con el Frente Amplio en el 46%, y luego ya terminamos con el 47 y algo. El tema es que este es un esfuerzo privado y eso es lo que no se entiende. En todo el mundo, no estoy hablando las empresas encuestadoras, la divulgación de datos electorales esa noche, que es una obligación. En el siglo XXI no se puede estar como a principios del siglo XX, que una de las elecciones más dramáticas en la historia argentina fue la que gana Perón en la elección de comienzo del 46. Tardaron 2 meses en saberse el resultado, ¿no? Y en esa época se aguantaba eso. Ahora no se aguanta muchas horas. No. Bueno, en el mundo es el Estado el que provee los recursos para que esa noche se sepa. ¿Cómo se sabe? Hay muchas maneras. Que la forma de contabilizar los votos sea muy rápida, ya sea porque el voto es electrónico o porque se procesa todo electrónico, aún los votos manuales. Países con voto manual que a las 2 horas y media tienen todo el resultado. Sí. O porque se hace lo que se llama conteo rápido, que es un sistema de contar más rápidamente. O, que acá no corre ese conteo rápido. No. O la proyección de los votos. Que hay muchos lados que la proyección de los votos la hace, por ejemplo, México, la hace el propio organismo electoral. El Instituto Nacional Electoral, que antes se llamaba Instituto Federal Electoral, hace la proyección. La proyección tú la puedes hacer por el propio organismo o tercerizarla. Por ejemplo, la pueden hacer universidades. Claro. En Uruguay el problema es que la Universidad de la República, que podía haber ido por este camino, quedó inhibida con 1994. Claro, la mancha que tiene es la elección esa en la que trabajó para Canal 10 y falló. Y falló estrepitosamente. Ahí sí falló estrepitosamente. Porque ahí ya no fue una encuesta previa, fue la proyección del escrutinio que anuncia que ganó el que salió tercero. Sí, bueno, incluso hubo gente que salió a festejar. Claro, creo un hecho político.
Lo pueden hacer universidades privadas, centros académicos o empresas encuestadoras. En México, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral, a su vez, contrató a 4 empresas encuestadoras para que hubiera 4 proyecciones de escrutinio. Pero ahora tengo la duda, no, contrató a 3. Y a una 4ª para que hiciera, digamos, el balance de las 3. Es decir, analizara a las otras 3 y llegara a una conclusión. En el 2000, que fue una elección más clara que la del 2006, que fue la polémica, cuando Calderón le gana por muy poco a López Obrador. Obrador, en el 2000 Fox gana con luz, digamos. Y el Instituto Federal Electoral anuncia que había sido elegido Fox por las proyecciones de escrutinio realizado por las empresas encuestadoras privadas contratadas por el Instituto Federal Electoral y el análisis que hacía otra empresa encuestadora que analizó las otras. Quiero contar esta anécdota. Sí. Nosotros corrimos la preselección para esa elección. Ah, mira. Y no llegamos, creo que quedamos, como eso cuando hay 500 cantantes y quedan 20, bueno, quedamos los primeros 400. Para afuera. 80 para afuera. No, el tema fue como que en Miss Universo, ahí que quedan, en la primera quedan afuera un montón. Yo no me presento. El financiamiento fue hecho por una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, ya de hecho hubo un condicionamiento, las empresas fueron todas norteamericanas. No pudimos correr otra. Ahora, Oscar, volviendo a nuestro país, por ejemplo, los partidos políticos, como el Frente Amplio, ¿tienen más gente trabajando en la proyección de escrutinio que ustedes? Por supuesto. Claro, mucho más. Pero, por eso la de ellos dio más acertada. Mira, primero no sé, porque digo... ellos aseguran que tenían esa cifra, claro. Yo puedo asegurar que tenía otra mejor que la que divulgué. No, digo... O sea, que eso está por verse, decís. Yo creo que sí, pero digo, también vamos a hablar claro. Esta vez nosotros no tuvimos contacto con la proyección del Frente Amplio. En las elecciones, en varias elecciones anteriores sí, de 2009, 2004, 99, y en todas nos había dado más exacta a nosotros que a la propia del Frente. Ocurre que por razones económicas, porque, atención, entre 2009 y 2014 se encareció brutalmente este trabajo, pero brutalmente se encareció el costo. Y los canales no estaban en condiciones, ellos trabajan a pérdida el día de la elección con esto, de hacer un esfuerzo tan grande. O consideraban, yo no entro en las decisiones empresarias. Y tuvimos que hacer una muestra más reducida. Y la muestra más reducida... ¿Los 3 canales privados tuvieron que hacer una muestra más reducida? No sé de todos, pero de 2, del nuestro y de otro, sí, hicieron muestra más reducida. Y eso nos lleva a que el dato de la proyección de escrutinio se haga con un poco más de endeblez que cuando manejamos la cifra tradicional. Bueno, ¿por todo esto vos pensás que habría que regular a las encuestadoras? No es por esto solo. Yo, primero, quiero aclarar, porque he oído algún comentario, ahora se les ocurre, hace 20 años que lo venimos planteando, pero además hay un documento nuestro en Radio El Espectador, hace 10 años. Sí, ya lo has dicho más de una vez, que vos hace años luchás por esto. ¿No? La gente cree que regular las encuestadoras es meterlos presos a los encuestadores, algo parecido. No, regularlas... Yo no digo, primero no estoy hablando de regular las encuestadoras, estoy hablando de regular las encuestas. Cuando hablo de regular las encuestas, digo, hay que regular las campañas electorales. Dentro de la regulación de campañas, hay mucha cosa para regular. Una es las encuestas, otra es la recolección de fondos y los compromisos que se adquieren en recolección de fondos. En Uruguay la ley, que es nueva además, que la Corte Electoral no tiene recursos para poder cumplirla, que es auditar todo lo que se le presenta, solo regula las donaciones para candidaturas presidenciales. Se dona a cada agrupación, a cada lista, hay mucho dinero en danza. Y no se sabe quién dona. Y luego no se sabe cuando el Estado hace concesiones. Cuando digo el Estado, puede ser desde el Estado, de una sociedad anónima de capitales del Estado, un gobierno departamentales, no es de un solo partido. No se sabe si ahí no hay contrapartidas de recolecciones de fondos.
Bueno, entre otras cosas que hay que regular es sí las encuestas. Para regular las encuestas, para no irme muy largo, son varias facetas. Uno es lo que tiene que ver con la realización de encuestas. Otra lo que tiene que ver con la publicación de la encuesta. Y otra cosa en lo que, para decirlo de alguna manera, se dice de las encuestas. Es decir, técnicamente los análisis y comentarios que generan las encuestas, incluyendo las comparaciones. Sobre lo primero. Bueno, lo que se trata de evitar es, en todo lo que se busca es que haya seriedad, rigor y transparencia. Sí. Primero, en la encuesta una serie de elementos que en general son los que están marcados en el Código Internacional de Ética de WAPOR, que es la World Association for Public Opinion Research, que agrupa a los institutos, empresas, porque acá se habla de empresas, nosotros incluso preferimos llamarlo instituto factum, porque muchos son instituciones que se dedican a investigación, no a parte comercial también. Que tiene un código de ética de cómo se deben hacer las encuestas. Y en Europa hay una normativa con una regulación de qué debe presentarse y depositarse cada vez que se hace una encuesta con una serie de datos sobre la muestra, sobre esto, sobre otro. Incluso en muchos lados se exige auditorías o que si alguien cuestiona la encuesta, bajo el costo del que cuestiona, se audite la encuesta. Pero auditar no es deme libremente la base de datos, que es una cosa que muchos que plantean eso se saltean. Esto genera un costo, esto es un capital, no solo esa base de datos, el know-how, y eso no puede perderse, no es de dominio público. Entonces, bueno, tanto la auditoría tiene que ser hecha por auditores, como pasa con los balances de empresas, que son empresas auditoras, que otras cosas tienen un código de conducta, una obligación de confidencialidad. Esa es una parte. La segunda parte es la difusión de encuestas. Cuando están reguladas las encuestas, no cualquiera puede divulgar, tiene que divulgarla solo el responsable de la encuesta. Y debe respetarse estrictamente lo que dice el responsable. No sacar conclusiones distintas a las que uno dice. Pero eso sucede hoy en Uruguay. La das vos primero y después lo que hacen los otros medios es sacar los números y difundirlos. Y presentarlos como les gusta a veces. ¿Decís que pasa eso? Sí, a veces con intencionalidad política clara. Digo, hay medios que están partidizados. Pero ¿cómo haces para controlar cifras que ya son públicas, que son del pueblo, que están ahí? Primero no son del pueblo. Bueno, pero se difundieron. Digo. No. Primero no son del pueblo. Que están en conocimiento del pueblo. Perfecto. Porque siguen siendo propiedad del que las hizo. Ese es un tema que acá se saltea. Sigue siendo propiedad del que las hizo. Claro, pero yo las puedo difundir en un medio y hacer mi lectura. Bueno, esa es la tercera parte. Yo estoy hablando de la difusión de los números. La difusión de los números tiene que respetar los números. No extraer una parte de los números para hacerle decir a la encuesta lo que en sí mismo no dice. ¿Y vos decís que hay quienes hicieron eso acá? Se hace siempre, permanentemente. A veces con clara intencionalidad política, porque se ha hecho desde lugares políticos, empezando por los propios actores políticos. Nos dan tal cosa. Bueno, hay que ver si dio eso en la encuesta. Y a veces medios por impericia, que captan algo que no necesariamente es lo que está presentando la encuesta. Y muchas veces, y a nosotros nos preocupa, que advertimos lo que dice la encuesta. Cuidado, A, B, C, y se publica otra cosa. Y luego viene la tercera parte, lo que decís, el análisis. Bueno, el tema es que en los países donde hay regulación de encuesta, el análisis solo lo puede hacer quien tiene calificaciones para hacer análisis estadísticos o de encuestas. Gente de ciencia política, de sociología, de estadística. No puede ser, como nos pasó en estos días, que una persona de un medio nos manda varias preguntas y una de las preguntas que nos hace por el cuarta, quinta es ¿y cómo se hace una encuesta? Yo digo, pues esto es como si a un periodista le mandan decir, haga una nota sobre el problema de Luis Suárez en el Mundial y le preguntan, diga una cosa, ¿y cómo se juega el fútbol? ¿No? ¿Es con pelota o con raqueta? No, digo, no se puede hablar de fútbol si no se sabe por lo menos que es con una pelota redonda, que no es individual, sino un equipo, no importa si sabe mucho si son de 7 o de 15, y que el objetivo es poner la pelota por lo menos detrás de 2 palos, en general de 3, pero cuando uno juega en un campito es con 2. Bueno, tiene que haber una credencial, porque si no se dicen cosas
que técnicamente son absolutamente incorrectas. Ajá. Oscar, ¿y qué diferencia hay entre lo que vos planteás y lo que está impulsando el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio todavía no presentó nada. Pero en el adelanto ese que se divulgó, decís, que salió en los medios. Bueno, no, fue muy insuficiente la divulgación, ¿no? Uh-huh. No hay una... ¿Pero va en el mismo sentido, decís? Bueno, creo que el Frente Amplio no tiene las cosas claras. Por ejemplo, a veces no se toma en cuenta que esto no es un producto que se elaboró con recursos del Estado para ser de dominio público. Porque, ojo, hay investigaciones que financia el Estado y tampoco son de dominio público. No todo lo que investiga la universidad en el campo que sea es automáticamente de dominio público, ¿no? Entonces, primero, ahí hay un tema que hay que tener en cuenta, que son actividades de tipo privado, que hay costos de por medio, que el Estado alegremente no puede decir esto tiene que ser libre, pero vaya por cuenta, entre otras cosas, porque es decir, no se hacen. Si va a ser libre el uso, pero no el financiamiento, no sé cómo se puede hacer. En segundo lugar, hay temas de propiedad intelectual acá. De propiedad intelectual en el know-how, porque si bien los manuales de encuestas son más o menos los mismos, después el llevarlo a la práctica se logra a través de muchas experiencias, donde permanentemente hay que estar reaprendiendo, porque la sociedad cambia, al cambiar la sociedad hay que ajustar cosas, y no es lo mismo una encuesta acá que en Brasil, que en Argentina, que en Italia, que en España, que en Estados Unidos. Entonces ahí hay un know-how que tiene su propiedad intelectual. Y el producto también tiene su propiedad intelectual, y eso tiene que ser respetado. Y lo otro es que la encuesta, repito, la regulación, el Frente Amplio ha hablado solo de la realización de la encuesta, no del resto. Cuando un candidato dice, nos decían que teníamos tal número y sacamos tal otro, y el número que dice es referido a 2 o 3 años antes de la elección, lo cual no es comparable con el resultado electoral. Eso está, en cualquier regulación de encuesta, penalizado. Cuando alguien dice, ¿por qué no dice que tal partido tuvo este porcentaje el mismo mes? Y se estaba refiriendo a un mes anterior. Y es grave. Esas cosas tienen que estar penalizadas también. Y cuando se dice, le pongo un caso extremo, hace año 2000, un periódico, un medio de prensa que publica respecto a un colega, se equivocó en la elección, fue el que más se equivocó en la elección de Colonia. Decía que ganaba Jorge Sanguinetti y ganó Moreira. La encuesta era del mes de marzo. La elección había sido en mayo, 2 meses después. Y consideraba que hacía un error la encuesta. Una encuesta es errónea cuando el escenario que plantea y dentro de los márgenes de error es un escenario distinto al que había en el momento de la encuesta, no una semana después ni un mes después. Oscar, no sé si me explico. Sí, quedó claro. ¿Qué sensación te generó ver a Luis Eduardo González en Telemundo pidiendo disculpas? Yo no hago comentarios. Pero digo... No. ¿No? No. Pero fue una elección especial para los directores de las consultoras, ¿no? Ver a Luis Eduardo haciendo eso, también ver a Ignacio Suárez diciendo, bueno, nos equivocamos, fue un error, capaz que hay que cambiar alguna cosa en el modo de trabajo. Fue una elección fuerte sí, pero para los colegas y para vos en ese sentido. Bueno, yo yo no comparto, mejor dicho, yo no tengo la sensación que tienen mis colegas sobre mi trabajo. ¿Correcto? ¿Y vas a cambiar algo para las encuestas de cara al 30 de noviembre? Y no, porque... ¿En cuanto a la modalidad, la muestra, lo que sea? No. ¿Nada? No, porque lo que, bueno, digamos, evidentemente tenemos más elementos para analizar la encuesta, los datos, pero las variables que se manejan son las mismas. Voy hablando de posibilidades. ¿Es misión imposible para el Partido Nacional? No sé cómo contestarlo por lo siguiente. En Uruguay, todos, por ejemplo, en televisión, uno barre el estudio, pone la silla, pone el agua, hace la entrevista, estudia los temas. ¿No? Todos somos multimodales. Uno es analista político
es encuestador, es catedrático de sistema electoral y investigador de números de elecciones. Digamos. Y cuando uno habla de una cosa, se confunde con la otra. Yo recuerdo una conferencia que di en la Universidad Católica sobre el recambio biológico, que era todo estudio de números de circuitos electorales, estudio histórico, y un medio publicó la encuesta de Factum da, no tenía que ver ni Factum ni la encuesta. Entonces, yo lo que estoy viendo es que cuando la pregunta que tú me haces, uno le tiene que responder no como encuestador, como analista político. Y que cuando uno responde como analista político, piensa la gente que está hablando como encuestador. Bien, entonces, hay que separar. Como no es separable para la gente, yo de aquí al 30 de noviembre solo voy a hablar de lo que dé la encuesta. Solo de números, de lo que den las encuestas. De números de encuestas, no de números de elecciones, pues también se entrevera Bien. cuando digo número de elecciones con número de encuestas. Voy a hablar de número de encuestas. Solo digo esto. Uruguay tiene el régimen de balotaje más exigente del mundo. O dicho al revés, el régimen más exigente para ganar en la primera vuelta. Es el único régimen en el mundo que computa los votos en blanco y los anulados. El único. Brasil tuvo casi computado los en blanco y duró muy breve tiempo porque se cuestionó esto. Hay que tener cuidado con dos extremos. Este que tenemos, que es una exigencia que va más allá de lo racional en cuanto a lo dominante en este tema, o ir al otro extremo de querer facilitarlo tanto que se eliminara, por lo menos el balotaje en el sentido de pretensión de mayoría absoluta del presidente. Otra cosa, cuando sean dos vueltas, pero no con la pretensión de que haya mayoría. Que hay muchas formas de balotaje en el mundo. La palabra balotaje cubre modalidades que no tienen nada que ver entre sí. La de Argentina es un balotaje de una modalidad que no tiene nada que ver con los balotajes clásicos, que en general se le llama clásico al que implanta Francia en 58, más allá que el primer balotaje lo implanta Alemania en la Constitución de 1918. Y era de otra modalidad, lo que se llamaba la mayoría románica. En un sistema semiparlamentario como el nuestro, que no es presidencial puro, se salió de la mayoría relativa, es decir, el más votado, porque se veía que era cada vez más frecuente, y mucho más con un tripartidismo, que el presidente de la República no necesariamente pudiera responder al pensamiento de la mayoría del país y no estuviera en condiciones de formar una sólida mayoría parlamentaria. En un país que es esencial la mayoría parlamentaria, porque no es presidencial puro. Entonces lo que se busca es precisamente que uno y otro más o menos se correspondan. Si no se exige mayoría absoluta, se corre ese riesgo. El spread, que es una de las ideas que se plantea, es decir, que ya se eligió presidente con más de 10 puntos. Uno puede tener un partido con el 40 y 5 partidos con el 10 cada uno, pero los 5 son primos hermanos todos. Y te superan. No, eso supera, responden a la misma concepción de país contra el otro. Sí, que es muy probable que todos se vuelquen con uno en un balotaje. Entonces, si tú pones esa regla, vamos a hablar claro, es volver a la mayoría relativa y decir, y al partido tercero lo hacemos pelota, porque no hay posibilidad que el partido tercero resista a que la gente diga, yo no quiero que gane tal, voto al segundo, pasa en las elecciones departamentales. El Partido Nacional desapareció prácticamente en las departamentales alto, porque todos apoyaban al Partido Colorado para ganarle el frente. El Partido Colorado no existe en San José, Flores, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, porque los colorados votan el Partido Nacional para ganar los gobiernos departamentales. Bien. Acá iríamos lo mismo, es lo mismo en mayoría relativa con un pequeño cambio. O se elimina el balotaje completamente, o se ajusta solo para evitar esta exageración. Y para mí, la regla lógica la propuso Jorge Larrañaga enseguida de noviembre del 2009, era muy buena idea, fue, si un lema obtiene mayoría parlamentaria, y para técnicamente decirlo con claridad, obtiene mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Senadores
se puede tener 15, porque Sí, la mayoría del vicepresidente, obtiene mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, se proclama elegido Ya está. presidente y vicepresidente, los candidatos. ¿Qué es lo que podía haber pasado ahora? Esto, a ver, yo, de todo lo que me decís vos, leo que el balotaje este año perdió la gracia. Esa es una conclusión. Que no hay tuya. vuelta de hoja. Eso va por tu cuenta y riesgo. Bueno, pero es lo que interpreté. Bueno, como no son encuestas, es libre de interpretación. Muchas gracias por visitarnos, No, gracias Oscar. a ti. Un placer tenerte. Para cerrar esta semana posterior a la elección del 26 de octubre, para cerrar esta semana de mucha evaluación, de mucho balance, recibimos al director general de la consultora Factum, Oscar Botinelli, que llega por segunda vez al Observador TV, pero la otra vez había estado de tarde y por primera vez lo tenemos de mañana. ¿Qué dice Oscar? No, yo Bienvenido. por tercera vez. La segunda, ¿Es la tercera que venís? Sí, la segunda de este periodo electoral, pero cuando había arrancado yo ya También, sí. eso es el primero que viene 3 veces. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Oscar, a ver, justamente, está terminando una semana muy especial para los uruguayos y para vos también. ¿Cómo la estás finalizando? ¿Con qué sensación? Bueno, digo, acá hay temas que va a haber que estudiar mucho. Yo diría que yo por lo menos estoy aproximándome a esta idea. Lo macro es esto. Tenemos una idea de un escenario casi congelado por lo que se ve a nivel de lemas de partidos. Más o menos el Frente Amplio obtuvo los mismos diputados la vez pasada, un senador menos. Que es lo que nosotros le hemos llamado, es un estudio que ya hemos presentado en los últimos 10 años, empezamos a presentarlo en 2008, que se llama el recambio biológico. De los que mueren, de los que desaparecen del padrón electoral, más o menos 2/3 son votantes blancos y colorados y 1/3 el Frente Amplio. Es decir, que ya solo la salida de votantes por muerte al Frente Amplio le da un crecimiento de casi un 1%. Y a su vez, bueno, lo que venía era que los jóvenes en 2/3 se pronunciaban hacia el Frente Amplio, es decir, el doble recambio, las altas y bajas al Frente Amplio le daba entre 1,7 y 1,8. Ya en el 2009 el Frente Amplio, con los votos del 2004, tuvo que estar en 52,3 más o menos, y sacó el 48. Ahí fue una gran pérdida. Pérdida de lo que perdió y pérdida de lo que no ganó. Sí. Esta que arranca, bueno, olvidémonos lo que ya perdió, arrancó con el 48,0, tenía que estar más o menos en el 49,8. Ponte estabilidad, porque hablemos, en manejo de temas electorales, que alguien pierda o baje 2 puntos no es dramático, en tendencias históricas de larga duración. Es decir, ni es dramático que el Partido Colorado haya perdido 2, otra cosa es toda la línea histórica que está corriendo el Partido Colorado, pero no porque haya perdido 2 esta vez. Ni que el Partido Nacional, bueno, haya ganado 2 tampoco es un gran éxito, ni que el Frente Amplio esté más o menos igual, más allá de lo que dije. Por debajo de esta superficie, lo que ocurre, y esto va a haber que esperar ver bien los circuitos, que hay movimientos subterráneos muy fuertes. A ver. Cambia la característica de los votantes al Frente Amplio. El Frente Amplio sin duda está perdiendo en los sectores medios, eso es claro, sectores medio altos si se quiere llamar. Sí, ¿y dónde gana? Y gana abajo, en los niveles medio bajos y bajos. ¿Pero no ganó siempre abajo? No. Primero, Desde que ganó la presidencia, desde 2004. Bueno, ¿No ganó siempre abajo? No, ganar no sé a qué le llamas, el tema. Y ahí hay una cosa que todos nos la estamos comiendo. Como Saravia se pasó a mitad del periodo. En los hechos sigue la cosa igual en ese A todos sentido. nos quedó la idea de que el Frente Amplio tenía 15. Sí, tiene 15 porque se pasó un senador. Pero eligió cada 16. Totalmente. Y el Partido Nacional eligió 9. Es decir, no es que quedó igual el Senado. Quedó igual a como está, pero desde el punto de vista electoral hubo un cambio que perdió el Frente. El Frente, hay un dato que es muy importante, que es, en los últimos 10 años perdió primero 2 diputados y después pierde un senador. Esto es una línea que el Frente Amplio tiene que atender, digo, es decir, más allá de que porque haya pasado un susto y, como se dice en el ANCA, un piojo haya retenido la mayoría en la Cámara de Diputados,
no es para que no estudie por qué está perdiendo. Ahora, Óscar, ¿no es la gran sorpresa de la elección el hecho de que el Frente Amplio haya votado Sí. casi lo mismo que en 2009? Bueno, es un poco menos, ¿no? Y bastante menos. No, pero analicemos lo siguiente. Sí. Sociológicamente. Sí. El Frente Amplio todavía, y yo creo que esto ya se va terminando mirando los números, tiene una ventaja, por lo tanto, la pérdida de 2 puntos. No sabemos qué va a terminar, probablemente en 47,7. En este momento está 47,8. Sí. Pero probablemente pierde un 0,1 con los ¿sí? votos observados. La vez pasada perdió 0,2. Igual no es Lo trasladable. más probable es que con esos 30.700 observados termine en 47,7, decís No, vos. existe una gran probabilidad que termine en 47,7. Ahora, pero está bien No, lo que entonces vos me me refiero, explicás. ahí hay 2 Sí. puntos de pérdida que el Frente tiene que atender. Pero yo digo una cosa mucho más Pero importante. perdón que te corte con esto Sí. de nuevo. En votos, ¿no es muy poco lo que perdió de 2009 a 2014? Claro, pero lo que no nos podemos olvidar, que si uno analiza votos como un conjunto es correcto el análisis. Si uno lo analiza como suma de personas, ese conjunto tuvo un cambio interior. Ese cambio biológico benefició al Frente Amplio. Bien. Y no se tradujo en las urnas. Eso es pérdida, ¿no? Si yo Está claro. tengo un ingreso de capital y el balance que termino es el mismo que el anterior, quiere decir que ese ingreso de capital que tuve lo perdí. Pero hay otro fenómeno. Esta aparente